Hello. Ya están. Oye, no, para, corta. Estamos nomás. Tenemos nuevo camarógrafo. Oye, ahí hay una bandeja por si queréis. Gracias, mi negro. Esa es la paga que le... El pago de Chile. El pago de apretar el botón. Muestra el pago. El pago de Chile, Dale. Yo no compré nada, se lo compró. No importa. ¿Por qué le vamos a decir que fue el que se los compró? Mi mamá me lo compró. Qué rico tomar tecito. Mira, guachín. Chiquillos, ¿cómo estamos? Nosotros tomando tecito. Ayer. Suena el hielo. Tecito con hielo, por eso son normales. Pensó que una piscola, que una cosa. No. Mira, se los puedo mostrar. No se ve. No sé si se ve. You're crazy. Bota la weá, da vuelta la weá en vivo. No. Jugo de... ¿Cómo se llama? De piña. Sí, rico. Uf. Huele a la piña. Está El fuerte, chato de piña. está fuerte la piña, guachita. Uy, tenemos tantas novedades, señor. No, pero ¿Qué me contás, guachita, que de tu vida? Nah, aquí estoy de vacaciones todavía. No debería, pero como yo soy reverde, Yo no soy rosada, soy reverde. re verde. Oh, la weá. Así que tengo todo el mes de septiembre, pero necesito pega, así que va a pasar el mes. Esta weá, pero ¡Manden aprovecha bien. plata! ¡Inscríbanse, manden plata! No, sí, oye, chiquillos, suscríbanse. Cuesta tanto reunirnos. Nosotros podríamos hacer cosas fantásticas con todo el humor que tenemos. Sí, esta lo chispa. decimos todo el tiempo. Pero que lo escuchen ahora de verdad. De verdad. Cuesta harto hacer. No, váyanse a la... No los traten nada mal. Paremos la weá, ya, paremos la weá. Oye, cuesta para evitar, para juntarnos. Si tuviéramos tiempo de más, nos iríamos a grabar quizás para dónde, mostrándoles por dos. Yo había pensado en hacer un Si programa. mandan plata, podríamos ir inclusive al Caribe a hacer el Vamos, que ustedes quieran, chiquillos, suscríbanse, por favor. Ya, si ya les decimos, ya todos los días, todo. Siempre les decimos, siempre les decimos. ¿Cómo estamos? Estábamos. Oh, Son las 16:30. Esa hora es 16:30. ratito se te mueve, voy a tratar de hacerla. ¿La qué? ¿La que me queden? Bueno, queridos contertulios, estamos a miércoles. Querido, ¿qué? Contertulios. ¿Qué? Con tertulios. Queridos contertulios, estamos. Tertulios. Estamos a miércoles 10 de septiembre. Saludamos a los Teodardo. Me imagino un loco amarrado con un dardo. No era Teodoro. Teodardo, pero ¿cómo tan...? Oye, Teo, tira el dardo. Claro, me imagino que lo tiran ahí en una weá para asustar a la weá y la weá. Y tanta weá que hablamos, pero en fin, somos chilenas. ¿Cómo se llama el programa? Hablando weá. Ya. Lo que les quería decir del programa. Ni siquiera lo hablé contigo, pero lo voy a hablar delante de toda la bravo, gente. bravo. Lo mismo, nos vamos a incluir. Te voy a hacer la proposición. Si estás de acuerdo de ponerle hablando weas con G. Porque así estamos en YouTube, con G, no con H. Ya. Porque como nos robaron el primero. ¿Y a dónde lo tienen? ¿A dónde está con No, H? po. Con H ha estado siempre. ¿A dónde está con Y? ¿Con qué? No está con G, po. ¿Con qué, diga? Con Y está ahora en YouTube para que nos busquen. Si nos quieren buscar en YouTube, No entendí. mira, hablando wea. Ya. Y cuando empieza este programa, viste que hay unos audífonos, da vuelta y todo, dice hablando weas con H. Y ahora lo vamos a pasar a una nueva etapa y vamos a poner hablando weas con G. Pasaríamos a hacer weas de weo, de... ¿Qué no? De todos hermanos. Ya. ¿Te parece? Sí. Mientras los queridos suscriptores nos puedan seguir. Claro, de todas maneras. Hoy día 10 de septiembre celebramos el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, un tema bien... Bueno, No, sí. eso no se hace. No. Se celebra este día para crear conciencia y prevenirlo. El suicidio constituye la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años. ¿Tan jóvenes, güey? Sí, pocochita. Se malinterpreta como un acto de debilidad o egoísmo. Por ¿A qué? ejemplo. No, po. Y estas personas que tienen estas ideas suicidas no lo cuentan ni buscan ayuda porque se sienten avergonzados. Entonces, lo que pretende este Día Internacional, que lo busquen en un sitio bien mundial, dice que hay que reemplazar esta narrativa dañina
por una que promueva la comprensión, estar con esas personas, comprenderlas, que te digan weá, que hablen 2 horas, y estar ahí, escuchar cuál es su causa. Porque hay muchas causas, las biológicas, las ambientales, las sociales, etc. Cada 6 chilenos, voy a hablar de Chile, cada día 6 chilenos se quitan la vida. El suicidio ya no es juvenil, son personas de más de 40 años. No sé, por darle un ejemplo, el padre quebrado por deuda, el trabajador cansado de la rutina, la trabajadora también, estoy hablando en masculino, pero es lo que le pasa a todo el mundo, el abuelo que envejece en silencio. Entonces, Chile invierte menos del 3% de salud en salud mental. La gente tiene que esperar la hora, pasan meses y a veces, no, A la hora puedo tarde. entonces la prevención del suicidio tiene que ver con los países, estoy hablando mundialmente, hablando de que, no sé, porque se hagan cargo de la salud mental. No sé, acá cuánto hay. No averigüé en Francia. ¿Sabéis por qué me puse en este caso? Porque vi una cuestión en Instagram y la tipa del metro hablaba y decía, señores pasajeros, tienen que esperar, no sé qué, porque un tipo se suicidó. Y todo el tramo, otro más. Pero la tipa en el portavoz, con la voz quebrada, ¿cachai? Bueno. Pero a la gente le da lo mismo ya. No, ya. Bueno, qué terrible. En Francia. Con la agricultura vamos a tener ahí un Ahí ya llevamos y ahí un tenemos año. más que en Chile. Me hace mal hablar. Pero no, pero ¿por qué me manda a España? Nada que ver, po. Hoy te estamos preguntando Francia. Tasas, hay que ponerle tasas de suicidio. Ah, bueno. Capaz que te muestre una olla, un plato. Saca esa hueá. Oye, ¿qué onda el moscote? Qué moco. ¡Ah! No, suicidios por cada 100.000 personas en Francia hay 24.1, es como un cuarto. No, pero igual es harto. Es como harto, ¿no? Como harto, guachita. Es harto. No, si esto atañe a todo el mundo. Es que Porcentaje. esta sociedad, los precios, las alzas, esto aquí, esto allá, los trabajos, los malos tratos. Oye, vi a un cabro con TEA que lo maltrataron en el hospital. Uy, espero que no. ¿Cuánto dijiste en Chile? En Chile, A ver, bueno, buscar la wea ahora. Sí. Oye, no, me quedo como 5 o 4 chilenos cada día, más o menos. No, pero en porcentaje. 3% que se invierte en los hospitales. En 3% que se invierte en los hospitales. ¿Los hospitales de la salud mental? No, ¿cuánto porcentaje de chilenos? No tengo el porcentaje, tengo solamente 5 cada día. 5, 4. Representa el 19,6% de la población de francesa. ¿Cuánto sería eso? Harto. Estamos más perdidos en este medio. A ver. Ustedes van a decir que no hicimos la tarea, pero es que no hicimos la tarea. No, porque no pensábamos buscar, estamos hablando de Chile. En porcentaje en Chile, a ver, ¿cuánto sale? Ah, un 10%. Ah, no, Latinoamérica. Sí, un 10%. Bueno, Latinoamérica. 10% y acá, ¿de cuánto era? Ah, ya se me olvidó, 16. 16. Oye, maestra, es que imagínate. ¿Cómo cuál? Qué terrible, man. El hecho de que seamos un país subdesarrollado no tiene nada que ver. No, pero es que como hay más gente, no es la. Bueno, en fin. No, pero te hablo de porcentaje, ¿no? Qué pena este tema, qué pena, no sé cómo abordarlo porque como siempre estoy guayando, hablando guayas, me da una pena, no sé qué más decir, solamente que si ven a una persona así, préstenle toda su atención, su orejita para que escuchen el problema, aunque los dejen chatos. La efeméride del 10 de septiembre de 1977. En Francia se produce la última ejecución en la guillotina. ¡Oh, qué fuerte! En 1977. ¿Cómo le diría? Este nombre. Hace poco igual, ¿ah? Sí, oye, eso no está, mira. pensando que yo todavía no había nacido yo, pero... Amida Handoubi. Viste un nombre árabe. Handoubi. Handoubi, güey. Se convierte en la última persona en ser ejecutada en este país. Mira tú la ira, Hamida, yo creo que era un tipo, un huevón. Sí, yo creo. mujer, pero no sé. Bueno. No, lo vamos a averiguar. Ahí vamos a poner vamos a ponerle la imagen. Vamos a ponerle, allá. bueno. Le vamos a poner allá todas las cuestiones. Y eso, Pachita. Vamos a dejar la última noticia para el final. Está bien buena. Está bien buena, me dio pena. ¿La última? Sí, está buena. No es noticia, la última noticia es como una anécdota, hablar de los aves, no sé, de cosas chistosas, cosas novedosas.
Oye, hoy día estás escuchando la radio con acá. ¿Al francés o la radio chilena? No, soy chilena, si tú sabes. Robert, la misma. Hoy le mandamos un saludo a la Maca Hansen. A ver si le llega un saludo a la Maca Hansen. Oye, La vida manda saludos a todo el mundo. Nunca le mando un saludo a ella, así que nosotros ahora estamos aquí hoy especialmente para un saludo para la Maquita. Entonces vamos a personalizar este saludo porque viste que hacemos los shorts de 30 segundos. Así que le vamos a mandar un saludo a la Maca Hansen. Maca Hansen. Yo la conozco porque lo es. Ah, claro, y hoy día estaba tratando de hablar con acento francés, me cagaba. Decía, puta, me sale más alemán que francés, decía. Oye, vi un TikTok de una mina, una chilena que dice, yo soy netamente chilena, pero vivo aquí en Alemania. Imagínate que le decía y hablaba medio así, imagínate que le decía a un loco, pero yo lo voy a decir en francés. Oye, vamos a tomar un copete al mío bajo. Vamos a quedar. ¿Cómo se podría mezclar chileno con un francés? Un ejemplo que estoy hablando como flight, onda. Oye, vamos a tomar un copete al mío bajo. ¿Va a hacer la fête? No, ¿cómo podríamos decir eso? No sé qué quería decir. Quiero decir que la mitad decirla en español y la otra mitad en francés. ¿Ya? Es lo que deciste, ¿no? Sí, pero cosas divertidas, la mina le sale muy bien. Ah, tendría que verla. Pues decía, vamos al McDonald's, nos vamos a ir a comer una hamburger bar, todo en alemán. Weona, la raja la mina, así que voy a tratar de copiar algunas cosas. Oye, ¿no escucháis una música rara? ¿Qué? Cuando la gente está haciendo cualquier cosa, empiezan a escuchar y cantando y se ponen a bailar. Así que le voy a poner la música atrás y va a hacer un ambiente diferente. Todas las manos. Chiquillos, nuestra última noticia. Hoy esta wea me da, pero vale. No, 10 minutos. Ya. Hoy un hombre en Brasil abrió un bar. ¿Ya? Con todo su ahorro, su último ahorro, con harta energía le puso al hombro y todo, un bar bien bonito, más o menos grande. Wow. Y en un barrio más o menos conocido, no sé qué lugar de Brasil, pero sé que fue en Brasil porque está dando la vuelta en las redes sociales. Y resulta que el tipo estuvo como 3 semanas sin gente, ¿no? ¿Por qué, oye? Porque nadie iba al bar, po. ¿Pero por qué nadie iba al bar? Porque no sé. Entonces durante semana nadie lo visitó. Y un vecino de un edificio de enfrente lo grabó cuando se paseaba, cuando fumaba, preocupado, porque yo me imagino que tendría que pagar una arriendo y toda la guay. Yo, obvio. Ahí estaba preocupado y toda la guay. Y este loco mostró el video y lo compartió en las redes sociales. ¡Ay, qué bonito! Al otro día, vaya a ver atrás, al otro día, lleno, más de 5.000 personas en el bar, estaba lleno con autos y todo, lo pones con música. Así que esta historia, muchas personas pudieron apoyarlo, llenaron el bar. Una historia que demuestra el poder de la solidaridad y de las redes sociales. Cómo la gente se... Vamos a Brasil y nos paseamos delante del loco para que no haga la publicidad. Hoy me fuera a Brasil, chiste, te muestro las medias picantes. 6 años de Brasil, no puedo Me hablar. tienta Brasil, amigo. ¡Ay, qué horror! No me dices nada. No, te perdí, no me acuerdo todavía. Porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que una vez pasé por Brasil, pero estuve en Sao Paulo, no en Río, en Sao Paulo. No, en Sao Paulo no. Oh, la wea hacía un color con madre húmedo, así no ve. No, yo tenía que ir a otro lado que, a lugares que uno conoce cuando ya lleva harto tiempo, más de 2 años. Cuando ya conocí, tú decís, vamos a tal parte, ¿cachai? Bueno. Es como un chileno que venga a Bordeaux o a Francia y diga, oye, estuvimos sacando las fotos de la Torre Eiffel, nos cansamos. Hay lugares que las personas que viven en París saben dónde Claro. es picada y toda la wea, ¿no? Picada chilena, pero picada. Pico para todo. ¿Qué me contáis? Oye, Sí, otra vez. oye, media turbia tu agua. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tenía cosita. Tenía amiga abajo. ¿Quiénes son mi amiga? Había amigas que está tomando té con migas de pan. No, pues chiquillos. Así que aquí nos dejamos. Oye, parece que está haciendo harto frío allá, así que abríguense. Sí. He estado escuchando las meteo. ¿Estás escuchando la meteo? Y nada, pues abríguense nomás, cabrón. Cante mi niña, cante guachita, cante guachita. ¿Cómo es? La camisa negra. Sí, Oye, qué loca la loca, weón. Puta, qué loca la loca. Qué loca la loca.